El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en esta mañana de miércoles, iniciar una jornada con ustedes y poder compartir lo mejor de los líderes sociales en la República Mexicana. En este momento un tema preciosísimo, fascinante, un tema que nos llama mucho la atención, que todavía tiene mucho que decir al mundo sobre la persona humana, desde la experiencia de una doctora en filosofía que ha indagado este tema desde el punto de vista filosófico, el autismo visto desde el punto de vista filosófico. Es la doctora Paola Hernández y bueno, Paola, investigadora del Centro de Estudios Lombardo Toledano y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación y es un honor para mí estar con ustedes que se dedican a promover el altruismo de manera genuina. Gracias. Paola, pues Mauricio Melgar, que también es filósofo, quedó encantado con la conferencia que diste hace algunos años en un foro en la UNAM y sé que es el tema de investigación en el que en los últimos años has aportado muchísimo al conocimiento de lo que es la persona humana, el tema del autismo, que hiciste filosofía en torno al autismo. Sí, conocí a Mauricio en la UNAM y tuvimos oportunidad de trabajar un poco más en extenso por un tema selecto de teorías de la mente, cognición y autismo. Eso por un lado, y también porque en el Centro Lombardo tenemos un seminario permanente de ciencias cognitivas en el cual abordamos diversos tópicos. Ese fue creo que el 2009, 2010, en otros años ha sido evolución del cerebro, arquitectura de la mente, distintos enfoques acerca de la cognición. Entonces, ¿es como la nociología aplicada? Digamos que es estudiar los presupuestos metodológicos que se ocupan en el autismo y sobre todo porque es un campo interdisciplinar. Digamos que antes pues estaba esta tendencia a tratar, digamos, el siglo XVII, XVIII, XIX, fue esta tendencia a hablar a profundizar muchísimo en un tema en particular, digamos, aislar los campos del conocimiento en física, física de partículas, mecánica, biología evolutiva, etcétera, digamos. Fue esta necesidad humana que se tenía de profundizar muchísimo en distintas áreas del conocimiento y ahora vemos en lo que a nosotros nos toca vivir es más bien el replantear esa necesidad como la integración de distintos saberes. Entonces ahí es donde se intersectan los estudios del autismo, porque están los especialistas que son psicólogos del comportamiento, terapeutas, neurólogos, etcétera, pero como bien dicen ellos, una de las autoras más reconocidas es Uta Frith, dice, no sabemos exactamente cómo funciona y aunque tengamos todos los elementos de cuáles son los sustratos biológicos, neurológicos, psicológicos del autismo, en realidad no sabemos cómo se compone ese rompecabezas. Ni siquiera sabemos si tiene una cantidad de piezas definidas. ¿Esta autora es doctora, es médico? Sí, ¿O es psicóloga? Si mal no recuerdo, es originalmente médico, pero principalmente es terapeuta. Es terapeuta rehabilitóloga que ha trabajado mucho tiempo, toda su labor, con niños autistas y con síndrome de Williams. Y entonces es la autora más reconocida en el tema, sí, desde el punto de vista científico, médico, digamos. Sí, Uta Frith tiene un grupo grande, pues hay estudios muy prominentes en todo el mundo. Trabaja también con Baron Cohen y otros muchos investigadores. También porque pues empezó a unir con la evidencia neurológica de lo que a nosotros nos han venido a informar como la teoría del sistema de neuronas espejo, que es una teoría también que se aplica al autismo porque dicen que en el autismo lo que se tiene es como un espejo roto, así
¿Puedo hablar un poco más de eso? Sí, claro, por favor, y más despacio y así como para el público en general. Okay. Sí. Vamos a pensar que hay muchas mamás que en este momento van a estar escuchando tu programa y que están deseosas de saber qué más hay al respecto del autismo. Y luego ya nos platicarás si hay una página donde leer a profundidad todo lo que tú has escrito al respecto. Pero vamos con esto que decías, del espejo. Sí. Bueno, sí, para las mamás es lo más importante de estas investigaciones. Primero, para los que son nuevos en el tema o que desafortunadamente les toca empezar a vivir estas situaciones, el autismo es un desorden del neurodesarrollo. Es decir, se da antes del nacimiento, es posible que, posiblemente durante la gestación, pero más bien lo que se cree es que hay un desorden en el programa genético. Es muy importante señalar que no es hereditario. O sea, es una disrupción que se da cuando se empieza a desarrollar el código genético. Seguramente ahí es donde se empiezan a surgir los problemas. Entonces podemos decir que es congénito, pero no genético, es decir, que es de nacimiento, pero no es hereditario. A ciencia cierta no se sabe exactamente cuál es el problema, porque tampoco interviene un solo gen. O sea, no es como otros síndromes, como el síndrome de Down o el síndrome de Williams, en donde sí sabes que es un problema cromosómico, un problema de la expresión genética. Aquí se sospecha que es un problema de la codificación, pero a ciencia cierta no se sabe porque hay muchos estudios, pero no se ha avanzado tanto. Digamos, la primera clasificación que se hizo del autismo fue en los 50s y 60s, con Kahn y Hans Asperger en Alemania, y fue hasta los 90s que ya se empezaron a desarrollar los programas de educación especial en autismo. Entonces tiene muy poco tiempo, y un poco más adelante que hablemos de las teorías que hay al respecto, veremos que todavía no hay un consenso de como si lo hay en los síndromes que ya mencioné. Es complicado porque además el diagnóstico del autismo se da, digamos, hay casos, el autismo implica un espectro enorme y podemos distinguir 3 tipos, el autista clásico, el síndrome de espectro autista y el autista savant o Asperger. Entonces, bueno, para ponerlo un poco más claro, digamos que un autista clásico sí es un bebé que incluso desde que nace empieza a mostrar signos de rigidez. Incluso hay unos casos muy severos en los cuales no se pueden acoplar a los brazos de la mamá. Así rigidez, no pueden ver, no pueden establecer contacto visual, problemas con lenguaje, problemas con la socialidad, etcétera. Pero bueno, estos casos muy, muy severos, el autista clásico, pues tiene presente esa rigidez. Después, eventualmente, un poco más tarde pueden llegar a hablar a los 5 años más o menos, se tardan más. Su desarrollo sigue un patrón muy distinto al de un niño neurotípico y bueno, pues estos problemas de la socialidad que ahorita profundizamos más. Entonces, ese sería el tipo clásico. Después hay otros que pueden ser niños de espectro autista que tienen ciertos rasgos como falta de interacción social, el de estar solo ensimismados en su mundo, que no pueden, no están interesados en otros niños, no entienden los contextos sociales, la noción de juego, esta cosa que uno aprende desde muy bebé, en el que se tapan los ojos y dicen, así como de juego pretendido, de fingir, esas cosas no las pueden entender. No, doble sentido, bromas, Nada. Nada. Analogías, metáforas. No, nada. Nada. No, nada. Chistes, bromas, nada. No, nada. Y ahorita voy a mencionar un poco más de con cuáles caracterizaciones hay que tener cuidado. Son literales, entonces, muy textuales. Sí, 100%.
solo entienden las frases que tienes. Incluso las recomendaciones para los padres es que sigan una educación estricta y clara, que no, digamos, solo puedes estarle diciendo, no toques eso, señalarle, esto no. Pero no es que mira, nene, mejor esto. Sería mejor. No, no puedes hacer eso en estos casos. Y bueno, entonces el segundo tipo es el que tiene rasgos autistas, que entra en este espectro muy grande, pero no es el típicamente autista. Y ya el último tipo, pues es al que nosotros nos han enseñado más en las películas y etcétera, en los libros. Que es aquel que es genio, que llega a ser muy funcional, que puede trabajar en una universidad y ser muy exitoso, puede llegar a ser un súper físico matemático, etcétera. Tiene problemas de socialidad, hasta podría confundirse con un nerd clásico. ¿Es el Asperger? Sí, el Asperger o Savant. Los que dicen que ¿O qué otro? Savant. Savant. ¿Es el nombre de otro autor? No, Savant les dicen a los que presentan esta falta de interacción social, problemas de sociabilización, pero que tienen excelencias cognitivas, o sea que como pueden desarrollar muy bien este simbolismo matemático y las ciencias básicas que no requieren interpretación ni ninguna otra, ni habilidades sociales como la empatía, pues entonces pueden hacer muy bien eso, aprender los signos, las matemáticas, pues les pueden gustar mucho porque son sistemas muy estructurados. Entonces, eso sí los pueden aprender, porque pues no hay metáfora ahí, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos y es bien importante, pues no confundir con que ahora, pues no sé, en nuestra sociedad como están tan sobrevalorados los genios y los intelectuales, dicen, ay, es que es un poco autista, pero en realidad no, el autismo es una cosa seria que en realidad estos Savant o Asperger es muy difícil que lleguen a ser funcionales, independientes y autosuficientes. Hay bien poquitos casos y en toda la caracterización del espectro autista es menos del 10%, quizá 7% que estén en ese caso. Entonces, es importante no sobrevalorar eso o no confundirlo porque pues el autismo es una cosa desafortunada, o sea, un niño que es autista pues va a ser un adulto autista y no hay que pensar que es había algunas también hipótesis de que pues son como los niños índigos, sobredotados y etcétera, pero no es así, o sea, las recomendaciones para su educación son muy claras y son complicadas, entonces hay que Vamos a un corte y nos platicas. Sí. Y esto del espejo que decías. Sí. Sí. Retomamos el tema del espejo para tratar de entender lo que es el autismo y también la forma de educar a una persona autista. Y convivir con él, porque los Asperger, por ejemplo, se casan. Yo sé que hay algunos que se casan, entonces la esposa o el esposo tiene que saber algunas recomendaciones para ser su compañero. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ávidos de conocer más del autismo. Paola, por favor, explícanos lo que decías del espejo. Bueno, donde más entra el aspecto filosófico e interdisciplinar es porque el autismo se caracteriza por problemas en la socialización, en la comunicación y en la interacción. Entonces, lo primero es que nosotros tengamos bien claro que cuando los seres humanos somos capaces de interpretar a otro las acciones, más o menos predecirlos, es porque tenemos esta habilidad de ponernos desde nuestra perspectiva en los zapatos del otro. Por ejemplo, que si alguien de repente sale corriendo de la sala, pues entonces decimos, tiene prisa, pasó algo, etcétera, ¿no? Si alguien empieza a gritar, pues inmediatamente volteas la mirada y entonces ves cuál es esa señal de peligro. Entonces, esos sistemas se les dice de distintas maneras, pero capacidad de teoría de la mente, de leer mente o de ponerte en los zapatos del otro. Entonces, esto me voy a referir como teorías de la mente, ¿no? Entonces, los autistas tienen estos problemas severos para leer las mentes de otros y es uno de los métodos de diagnóstico. Por ejemplo, hay un experimento clásico que se le llama el test de Sally y Ian, en el cual tú le preguntas a un niño al ver una escena donde se esconde una canica y después el otro niño al que le están preguntando se sale de la sala, tú le preguntas al autista, ¿dónde cree Pedrito que está la canica? Entonces, el autista parece que no puede reconocer, no puede ponerse en los zapatos del otro niño. Va a decir lo que él vio, pero no puede entender esa inferencia de la tercera persona. Entonces, a partir de esos estudios que escribieron Baron Cohen y otros en el 85, eso le sirvió como un criterio de diagnóstico. Un niño normal, e incluso los chimpancés pueden desarrollar esta teoría de la mente. E incluso hasta los cuervos, eso es muy interesante, que pueden hacer esto del juego pretendido, esconder algo para que el otro, cuando sabe que lo está viendo dónde escondió su comida, que el otro no vaya cuando él no esté y le quite su comida, ¿no? Entonces dice, me está viendo, bueno, cuando se vaya, entonces voy a ir a cambiar mi comida de lugar para que no me la quite. Ajá. Entonces, parece que los autistas no pueden hacer eso. Sus significados son muy literales y las instrucciones tienen que ser muy precisas. Y todo como en la inmediatez, ¿no? O sea, todo es ahorita lo que es. Sí. Y si esto que es ahorita amenaza con que va a ser otra cosa, no lo puedo entender. Ajá, e incluso como tú dices, no es simplemente que digan, a mí no me gusta socializar, a mí no me gusta salir. No, es algo auténtico que no lo entienden. Para ellos lo social es un mundo incomprensible completamente y por eso mismo les da miedo, les da pánico. Porque no lo pueden entender, las bromas tampoco, o sea, pues a nosotros para hacer mayor difusión, pues nos los caracterizan en las películas como más funcionales o, por ejemplo, como estos programas de Big Bang Theory que dicen, pues es un poquito Asperger, ¿no? Porque parece que es inteligente pero antisocial. Pero no, los que sí son autistas es porque no pueden entender lo social, no pueden ponerse en los zapatos del otro, no pueden jugar y entonces por eso mismo no entienden las señales. También es una cosa complicada porque pues un niño desde que está muy pequeño, un niño autista, y su mamá le dice, te quiero mucho, lo agarra, etcétera, pues el niño no va a interactuar, o sea, no le va a decir, sí mamá, yo también.
Eso se lo enseñan hasta muy grande. Y lo hace como un favor, no porque lo sienta. Exacto. Lo hace por cordialidad, por cortesía, pero no porque lo entienda, no porque le encuentre sentido a ese diálogo romántico, amoroso y tierno entre la gente, ¿no? Sí. Qué curioso. ¿Y qué has hecho de filosofía tú, tratando de encontrar las causas primeras y el fin último? O sea, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué existe el autismo? ¿Qué nos trae de bueno? Porque yo estoy segura que trae consigo un equipaje increíble, maravilloso. Y pues muchas cosas muy fascinantes. Seguro se me van a olvidar algunas, pero entre ellas que nos hace pensar acerca de cómo está organizada nuestra cognición. Otro, pues realmente habría que tomarse como trabajo serio los criterios educativos, porque un niño autista tiene un patrón de desarrollo y debe tener un patrón de educación muy distinto, porque es diferente la forma en la que codifica la información. Digamos que casi todos los niños pues empezamos a ir al kinder, después a la primaria y pues desarrollamos estos elementos básicos de comunicación, de empatía, de los componentes grafomotores, asociación de signos, pero los niños autistas tienen que seguir otra ruta. Entonces, lo primero que nos debe hacer pensar es, ¿qué es esto de lo normal? O sea, ¿qué es un niño normal? Pues eso no sabemos qué sea, o sea, eso quizá no existe. Incluso pues se definen los especialistas como neurotípicos, o sea, los que pues en la media, la mayoría se comportan así, pero pues todas las personas tienen y tenemos discapacidades en distintas áreas. Entonces, uno, pues que no pensemos que hay algo así como lo normal, eso no existe en los humanos, ese es un ideal que se tiene que fijar pues para no relativizar todos los demás criterios diagnósticos y sociológicos, etcétera. Pero lo primero es eso, que los seres humanos somos originales, únicos, distintos, irrepetibles, sorprendentes, cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y que aprendemos con distintas rutas. Una, por ejemplo, con la ruta fonológica o con la ruta léxica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay algunos que somos más visuales, que vas viendo el acomodo de las letras y dices, casa. Ajá. Y hay otros que si te lo dicen auditivamente dices, casa, no sé qué. Así empiezas a predecir. Entonces, aún en las muestras en los que somos más o menos típicos o que entramos en la media, hay muchas variaciones que se deben de considerar. Simplemente un niño con dislexia, que no es un problema tan severo como el autismo, pero también tiene que aprender una ruta de compensación para llegar a la misma respuesta. Y en un sentido general, pues es también lo que hace un autista, porque cuando es ya más grande, pues le enseñan estos códigos de que cuando una persona está así se los ponen con caritas y con signos, así quiere decir que estás contento. Y entonces tú tienes que hacer algo similar, como que tú tienes que tratar de imitar eso, ¿no? Así desarrollar esa teoría de la mente, ¿no? Tu mamá, aunque no pueda distinguir sus emociones y saber si está contento o triste. Ajá, no. Pero sí se ponen contentos o tristes o no. Sí, claro, o sienten dolor, pues sí. Pero ellos no lo pueden interpretar. No, es complicado. Los que son típicamente autistas, por ejemplo, un niño, esto de que tengan estereotipamiento es que tienen intereses repetitivos y restringidos, no negocian sus intereses, o sea, no puedes hablar con ellos y decirle que lo piense de otra manera o que lo siente de otra manera, o sea, no los pueden negociar y no porque no quieran, o sea, es porque realmente tienen una disfunción para ello. Y si quieren comer yogur, pues comen yogur, y si los dejara solitos, pues no tienen ese sentido de saciedad de, bueno, creo que ya me llené, etcétera, y les puede doler mucho el estómago, y su esperanza de vida es menor porque no pueden reportar las enfermedades, porque muchos de ellos pues también tienen problemas en el lenguaje. El lenguaje pues es una habilidad humana muy social, más que genética. El lenguaje no está en el cerebro, ¿no? Y ni en los genes, está en la forma en que aprendes a comunicarte en tu entorno, y pues si tienes una falla ahí, pues vas a tener problemas para comunicarte, que es lo que desafortunadamente le pasa a un niño autista. Entonces, como no pueden reportar sus estados físicos, que están muy ligados pues a los estados de ánimo, tienen una esperanza de vida menor, pues porque no pueden decir, me duele esto, o me siento mal, etcétera. Entonces, bueno, sí son varios aspectos los que
hay que y la filosofía que aporta. ¿Tú qué has aportado al tema? Bueno, pues en el seminario, cuando estuvimos viendo ese tema, hicimos este análisis de la teoría de el espejo roto. Entonces, la teoría de las neuronas espejo se basa en la idea, en esta capacidad que tenemos los humanos para anticipar las acciones de otros, al menos de una manera rudimentaria. Como ya sabemos, pues interpretamos de maneras raras e insuficientes, ¿no? Por eso los seres humanos muchas veces tenemos problemas, ¿no?, de comunicación porque somos malos. Sí, el típico, no estés suponiendo lo que yo pienso. Ajá, sí. Y bueno, hay algunos lingüistas, como una colega que desafortunadamente murió, decía, siendo lingüista, no es que los seres humanos seamos excelentes, somos la cima de la creación, inteligentísimos, y una muestra de ello es el lenguaje. Es al revés, porque nos comunicamos de maneras defectuosas e insuficientes, es que tuvimos que desarrollar el lenguaje. Y para entender esto, pues hay que compararlo con una parvada de pájaros. O con las aves migratorias en general, pues no están diciendo, no, pues vete más a la derecha, vete más a la izquierda, o sea, tienen una ecolocalización, no necesitan comunicarse verbalmente, sí con algunos sonidos, pero no verbalmente para ponerse de acuerdo. Y los seres humanos sí. Entonces, ¿cuándo podríamos, si fuéramos más perceptibles, más intuitivos, podríamos saber, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Hacia dónde vamos? Sin hablar, ¿no? Y algunas personas lo logran, que hay una sincronía hermosa entre ellos, personas que se aman mucho, por ejemplo. Sí, y que tienen mucho autoconocimiento, conocimiento de los demás, empatía, mayor paciencia. Ajá, cosas, sí, ¿no? sí. Bueno, pues entonces el aspecto más filosófico que estuvimos trabajando es precisamente qué quiere decir esta teoría de la mente y cómo se correlaciona con la actividad cerebral que hay cuando se dice que una persona está interpretando las acciones de otro. Entonces, hay Rizzolatti y otros hace como unos 10, 15 años formularon la teoría de las neuronas espejo. Que es simplemente la idea de que cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de imitación, le dicen de una manera simple, el mono ve, el mono hace. Ajá, así nosotros. O sea, vemos, hacemos. No pasa por el pensamiento y la racionalidad. Lo haces instintivamente porque es lo que necesitamos para sobrevivir. No, de seguro en el tiempo de los cazadores-recolectores no pensabas, ay, ¿eso será un león o no será un león? Pues te escondes y ya, ¿no? Sin pensar. Entonces, se dice que hay un sistema de neuronas que tenemos nosotros los humanos. Hicieron también unos estudios similares en los macacos, que le llamaron el área F5, que es la que se activa cuando nosotros llevamos a cabo estos procesos de imitación. Entonces vemos que alguien sube la mano y la subimos. Entonces se supone que los humanos, el sustrato neuronal de esa teoría y capacidad de la mente que tenemos es el sistema de neuronas espejo. Por ejemplo, cuando bostezas o cuando te ríes y que se contagia el bostezo y la risa. Sí, eso exactamente. Eso es lo que dicen que es el sistema de neuronas espejo y el sustrato cerebral. ¿Y a los autistas les falla? Entonces, esa es la teoría, porque pues ya ha tenido algunas complicaciones que dicen que es un espejo roto. Los autistas no tienen ese sistema de neuronas espejo. Y efectivamente, hicieron muchos estudios con electromiografía, por ejemplo, que cuando alguien estaba sonriendo, le medías también los insumos sensoriales que tenían los autistas y efectivamente son menores. Tienen también, pues a nivel cerebral se notan algunos problemas, por ejemplo, en las neuronas de Purkinje en los autistas, y efectivamente sí tienen problemas a nivel neurológico cuando les pides llevar a cabo esas tareas, o simplemente anatómicamente, aunque no lo estén realizando la tarea, sí se nota que tienen tienen comprometidos tienen un desarrollo neuronal anormal, o también porque son más cortas las conexiones.
Los filamentos nerviosos, las dendritas de las neuronas son más de las cortas. de Purkinje, por ejemplo. Incluso al principio pensaban que eso se podía medir, se podía ver a nivel físico, porque un niño autista parece que primero tiene su cabecita, empieza a crecer muy rápido, y después parece que la poda neuronal de las rutas que están más ejercitadas, parece que no pueden hacer esa poda eficiente, o sea, como si hubiera una arborización muy grande y después no se pudieran podar correctamente para establecer las que sí se utilizan más. Entonces, hay muchos supuestos ideológicos, aunque uno no sea filósofo ni nada, sabe que en esas teorías hay que estudiar varias cosas. Entonces, pregunta número 1, ¿esas anormalidades anatómicas que se ven en el cerebro son la causa o son el efecto? Porque como es desconocido exactamente cuál es el componente genético, entonces pues también tienes dudas del componente biológico. Es normal, por ejemplo, que si uno nunca utiliza un brazo, pues ese brazo pues va a tener menos, se va a desarrollar menos que el que sí estás usando mucho, ¿no? Entonces, lo primero es saber si es causa de que esa falta de interacción social recíproca o es el efecto de esa interacción social recíproca, porque obviamente que eso va a hacer que la estructura cerebral, el ambiente determina la forma y la función. La función social, digamos, las habilidades que puedes llevar a cabo cognitivamente, pero también las anatómicas. Entonces, eso es lo primero y hasta ahorita, pues no está muy claro. Claro, no se sabe, ¿verdad? Y eso, y si fuera de fuera hacia adentro, el ambiente, puede ser desde la gestación, entonces, algo pasa que no hay inspiración o entusiasmo por relacionarse con la madre. Es una falla en el programa, cuando se están ensamblando, cuando se está haciendo toda la codificación y el armazón genético, es cuando seguramente salen los problemas, pero no sabemos exactamente cuándo, porque en principio los problemas de que genético no es que nada más estén los genes, o sea, o antes del nacimiento, es porque el gen interactúa con su medio ambiente y tiene varias opciones: expresarse, no expresarse, o expresarse a la mitad, también expresarse de manera defectuosa. O con unos sí y otros no. Que también esto sería muy interesante, ¿no? ¿Por qué con unos sí y con otros no? Yo he visto niños autistas que conectan la mirada con alguien, solo con alguien, y con todos los demás no. Y entonces, ¿qué hay en ese otro con quien él se atreve a conectar la mirada? Pues mucha estimulación seguramente, y mucha cercanía. Porque pues claro que, o sea, asocian muy bien los sonidos, digamos, tienen una discapacidad social, pero no quiere decir que no puedan mejorar ni tener, ser lo más funcionales posibles. Hay muchas cosas que se pueden hacer para compensar, como en ese caso, o sea, por ejemplo, sí, uno puede ver un niño autista que para señalar algo no dice, mira papá, sino que agarra el brazo de su papá y le dice así. Entonces es complicado. Es un problema que no haya mayor difusión de los programas educativos para niños autistas, aunque sí han surgido afortunadamente en nuestro país instituciones que se dedican a eso, porque pues sí puedes ayudar bastante consolidando lo que sí pueden hacer. Y por ejemplo, esto de hacer la traducción de los contextos sociales, así de tristeza implica esto, y entonces lo que se espera es que tú esperas esto. Sí lo pueden hacer, o sea, es igual que la dislexia. Por una ruta bien diferente pueden llegar a lo mismo y ser más funcionales. Entonces entiendo que lo que hay que hacer es tener empatía con ellos. Por ejemplo, un día estaba con un joven autista y con síndrome de Down, tenía las dos discapacidades. Y él sentado en el piso y hacía así. Y entonces yo me senté en el piso junto a él no de frente para no ser amenazante, ¿no? Y empecé a hacer así. Y entonces él volteó a mirarme. Y entonces yo volteé, le correspondía la mirada y aguantó unos segunditos. Yo dije, qué bien. O sea, si yo me meto en su mundo, él puede un poquito recibirme
Y a lo mejor, si yo fuera terapeuta, yo me hubiera seguido por ese camino hasta que él entre un poco a mi mundo. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí. Y espero que no suene a crítica, pero como los autistas necesitan un programa distinto, educativo y de desarrollo, pues es bastante cruel ponerlos en una primaria en la cual hay puros niños neurotípicos, ahí medianitos, ¿no? Y que además te asustan. Sí, ¿no? porque es que es muy fuerte para ellos. O digamos que sí vayan a su escuela normal, la escuela típica, pero que sí se les dé todo este acompañamiento que sí necesita el autista. Y como tú dices, es muy importante ellos que no sientan esa amenaza, porque como les da mucho miedo lo social, es en primera no acercárseles de frente, no parecer amenazante, pero no confundir eso con dejarlos hacer lo que quieran, porque sí recomiendan los especialistas que sea una instrucción sistemática y clara, siempre sistemática y clara. Por ejemplo, no comer eso, ¿no? Pues porque si está tomando mucha agua y se llena, pues le puede causar un problema serio, ¿no? No. Y a ellos firme. les gusta obedecer, ¿verdad? Sí, ajá. Les gusta obedecer. Sí. Y si también están enojados, gritando, haciendo berrinche, le puedes decir, estás enojado. Esto se llama estoy enojado. Y cuando uno se enoja, lo que hace es respirar hondo y contar hasta 10. Exacto. Y lo entienden y lo obedecen al pie de la letra, ¿cierto? Ajá. Sí, qué lindo. Ahora, dime, ¿qué podemos aprender nosotros al sentirnos interpelados o confrontados frente a ellos? Ellos están en la comunidad humana y nosotros, neurotípicos, ¿no? Personas comunes y corrientes, diría yo, pues algo tenemos, si ellos tienen el espejo roto y nosotros no, algo podemos aprender de ellos. ¿Qué podemos aprender? Ser más hacia adentro, menos hacia afuera, más centrados en el interior, más dialogantes con lo trascendente. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues lo que yo pensaría es, uno, sí cuestionarse un poco quién está realmente mal, o sea, no juzgarlo, no etiquetarlo como este niño tiene este y este problema, porque pues uno también hace lo mismo, o sea, ellos a su manera, o porque tienen una persona autista no tiene todo este ruido social de expectativas de que, no voy a hacer eso porque está mal, ¿no? Porque mi mamá se va a decepcionar, lo que espera la sociedad de mí es esto y esto. Entonces, es como si tuvieran un poco menos de información y se pueden concentrar en una tarea. Cosa que a los pues que andamos comunes por ahí y corrientes. Sí. Nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces también se le podría aprender, mira, como tiene menos ruido social y cultural, se puede concentrar en la tarea que está haciendo en ese momento. Y también pues cuestionarse las cosas respecto a cómo uno ve a un autista y así el autista nos ha de ver a nosotros. Mira, repite todo así, hace carita así, y entonces el otro también hace carita así, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es eso. Y también eso, voy a enfatizar una vez más, pensar en qué es la normalidad y qué es lo típico, porque es importante también que los autistas, quizás eso lo debía haber mencionado antes, hay autismo puro y muchas veces va acompañado de otros síndromes. Si me preguntan a mí qué es lo más interesante de todas estas discusiones en términos filosóficos, es esta discusión, que así es la que tuve oportunidad de trabajar en mi tesis, de qué es un caso típico. Normalmente la psicología, la neuropsicología y los estudios cognitivos se basan en hacer estudios de, ¿qué es un esquizofrénico? Pues un esquizofrénico que muestra esto y esto y estos problemas, como si en verdad hubiera casos puros. O sea, como si hubiera un problema X y todo el resto permaneciera intacto. Y bueno, cuando uno ya se pone a estudiarle ahí un poco más, ve que eso no es cierto. O sea, incluso la clasificación de casos es arbitraria, es difícil seleccionar los casos puros porque casi siempre van acompañados de otros problemas.
como no interviene en este caso en el que estamos hoy, en el autismo, un solo gen, sino una multitud de genes, pues sí se espera que tengan otros problemas, ¿no? Entonces, por eso mismo no puedes tratar a un niño autista en general, porque en primera es un espectro amplio y en segunda cada caso pues tiene distintos tipos de problemas, que es lo que más tienen claro los terapeutas, rehabilitólogos, de todos tipos, terapia de la audición, de la motricidad, etcétera, es que cada niño necesita una ayuda distinta. No puedes llegar y aplicarle el manual como si fuera un caso puro y fin del problema, ¿no? O sea, sí, debe ser una atención súper personalizada y un acompañamiento permanente. Tú decías que no van a lograr ser autosuficientes. ¿En qué sentido lo dices? Es muy difícil que puedan vivir solos, etcétera, etcétera. Digamos, hay casos que se aspira a eso, en los cuales pues sí pueden bañarse, abrocharse su pantalón, ir a apagar la luz, etcétera, pero son bien poquitos, o sea, realmente son muy pocos. Pues si una persona más o menos típica se estresa mucho cuando dicen, me cobraron de más, etcétera, hay que considerar todas esas cosas, que si es difícil darle sentido a lo social, pues va a ser complicado darle sentido a muchísimas cosas con las que tenemos que lidiar habitualmente. Entonces, desde que... tocan el timbre de la casa y estás solo, no abres. Un autista no abre, ¿no? Ajá, o una señal de emergencia de evacúe inmediatamente. Esas cosas son muy complicadas, o sea, pueden crear una crisis de pánico y lo que tú decías del estereotipamiento, o sea, que hacen la conducta repetitiva, repetitiva y repetitiva, o sea, armar un rompecabezas una y otra vez, hacer el mismo movimiento una y otra vez sin fin, hasta que pues el cuerpo se cansa y cede. Pero pues sí, son muchísimos aspectos los que hay que tener en cuenta y mucho lo que tenemos que aprender de los autistas. A ver, dinos 5 cosas que tenemos que aprender de ellos. Que nos sirvan para nuestra vida humana, para que seamos mejores personas y no sé, que vivamos más felices, porque por algo están con nosotros, algo traen de mensaje, una lección grande para todos. 5 cosas que podemos aprender de ellos. 5 cosas. Ser concentrados, ya decías. Ajá, ser concentrados. Cuestionar realmente quién es el que tiene problemas, porque efectivamente que tiene problemas un niño autista, pero nosotros también, y lo que uno puede ver en el exterior, pues lo puede corregir en el interior, ¿no? Lo que puedes ver del otro, como dicen, pues aplícalo a ti. Pues también la empatía que es necesario tener incluso con ellos. Se dice que pues no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, pero entonces tú que tienes la capacidad, tienes que aprender a realmente ayudarle y ser más empático con él, hacer un esfuerzo mayor. Entonces es aprender a que eso implica un reto para ti y que puedes hacer mucho al respecto para ayudarle a él y para también sería uno más, entender cómo funciona nuestra mente. O sea, realmente ponen a prueba los autistas, ponen a prueba todo lo que se ha teorizado acerca de cómo está organizado el cerebro, cómo se codifican los genes y cómo está ensamblada nuestra arquitectura cognitiva. Es distinta. También ser humildes para reconocer el misterio, ¿no? Cuando hay ya un límite para el conocimiento humano y dices, me topé hasta acá, porque pues ya entendí cómo está esto, pero no sé de dónde viene, y en cambio qué interesante poder decir sí a dónde va, y es ahí, ¿por qué? Todavía no hay respuesta, pero ¿para qué? Sí, podemos aprender de ellos, a ser humildes, a reconocer que todos somos diferentes, a ser súper empáticos con ellos. ¿A qué más dijiste? A cuestionar nuestras ideas de cómo está organizada nuestra mente. A ser concentrados, a decir la verdad también, porque ellos son muy literales y no soportan mentiras ni dobles sentidos. Eso es súper importante, por favor, háblanos de la verdad. Esa yo diría que te quedan 2 minutos, es la mejor, te quedan 2 minutos para explicar por qué es importante la verdad y cómo de ellos podemos aprenderla. Porque nosotros tenemos tantos códigos sociales, éticos y etcétera, que bueno, prejuicios. Sí, que en nuestro país están todavía mucho más difíciles porque no sé si culturalmente, digamos, no tenemos esa tendencia a ser estructurados,
que sería un gran paso si aprendiéramos a comunicarnos como lo hacen los autistas. Esto quiere decir esto, no lo malinterpretes con estas y estas señales. Si causa demasiado ruido, suspende tu juicio y concéntrate en resolver solo ese problema en vez de decir, no, mi mamá, la sociedad, etcétera. Es muy importante. Yo pienso que también me quedaría con ese punto que tú señalas, porque en la medida en que los seres humanos, la asertividad se basa precisamente en ser claro, en ser preciso y no andar con rodeos, que es lo que nos cuesta trabajo porque tenemos demasiado como ruido de fondo, como mucha interferencia. Y si hiciéramos como hacen los autistas de una instrucción, tú me dijiste que era así y no es así, pues mejoraríamos mucho como personas, como familia, como sociedad. Claro, no se admite la traición, el engaño ni la mentira. No, claro, conciso y decir la verdad firme, y cumplirla. ¿no? Sí. Si digo que llego a las 5, llego a las 5, ¿no? Sí, etcétera. Si digo que no voy a llegar, aviso. Exactamente. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. ¿Dónde podemos leer tu tesis? ¿Cómo se llama exactamente la tesis? Bueno, eso todavía no sale el libro, pero ya en pocos meses ya va a estar listo. Modularidad cognitiva y estructura y función cerebral. Cuando ya esté listo, pues puedo regalar algunos ejemplares y también, ahorita no los traje en este momento, pero podemos donar unos 20 o 30 libros para quien esté interesado, que nos escriban al correo electrónico, que digamos sí, que hagan ha estado una en lista. pantalla, mira, está en pantalla. Uh-huh. Y bueno, pues se pueden también acercar a la página del centrolombardo.edu.mx, ahí vienen las investigaciones que hacemos, las sesiones del Seminario de Ciencias Cognitivas, y pues también pues en mi correo hcpaola@gmail.com si quieren bibliografía adicional, y también tenemos el proyecto de traducir este libro clásico, bueno, muy bueno porque habla en unos términos muy fácil para los padres y para los familiares del autismo, traducir el libro de Uta Frith de 2008 sobre el autismo. Qué Entonces, bueno, ¿cuándo estará también listo? Esperemos que quede también este año porque hay que tramitar los permisos y todo, pero esperemos que quede. Muy bien. Paola Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades, que sigas indagando sobre el misterio del autismo y aportando conocimiento. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, de verdad un honor. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. El pasado 1 de marzo se celebró el Día de la Familia.